¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro, esta vez de lo que son las plantas y sus elementales. Vamos a esperar que se vayan sumando. Hola, Caro, Hola, ¿cómo está, Juli? ¿Todo bien? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Este es un tema que me gusta mucho porque, como yo les decía, y ya veníamos tratando, el tema de la aromaterapia y cuestiones naturales, que es algo de lo que a mí me apasiona. En realidad, todos los que estamos en este tipo de estudios, como el estudio gnóstico, nos encanta todo lo que tiene que ver con la potencialidad del ser humano, el desarrollo, y eso es integral, no te puede gustar un área, pero que no te interese la psicología, autoconocimiento, Tal porque en cual. realidad el desarrollo te da integral. Pero esta es un área que a mí personalmente me moviliza mucho y creo que a muchos también, porque es una necesidad, como ya veníamos hablando en los otros vivos, es una necesidad hoy en día de conectar cada día más con la naturaleza ante la tremenda desconexión, el extremo de informática, de sistemas Sí, y el encierro que encima están padeciendo la mayor parte de las personas, yo también, pero bueno, yo ahora estoy en una parte más serrana, digamos que estoy un poquito claro, más al conectada con aire la libre, naturaleza. mucha gente no Claro, tiene la posibilidad de, se escucha, mucha gente no tiene la posibilidad de conectarse con respirar, ver verde, tocar las plantas, o sea, bueno, hay muchos recursos, como yo decía, de armarse un balconcito, un lugar donde cada uno tenga sus plantas, su espacio para conectar. Pero bueno, este es un tema muy interesante y vamos a tratar todo lo que tiene que ver con los elementales de la naturaleza, que pareciera un tema para muchas personas hasta infantil, porque uno lo asocia a los cuentos, ¿no? Los claro. cuentos, Las hadas, los duendes, claro. y claro, las hadas, los duendes, y no nos damos cuenta que detrás de todo ese folclore y detrás de toda esa historia, o de esos elementos simbólicos que se repiten en realidad en muchísimas culturas ancestrales, hay una verdad, ¿no? Y hay algo que existe y que a veces no percibimos o estamos tan desconectados que no lo vemos. Tal cual. Entonces, bueno, y que están totalmente ligados a nuestro desarrollo personal también, ¿no? Entonces vamos a ver también de qué me sirve a mí saber sobre los Claro. elementales, comprender esta temática, en qué me puede ayudar a mí en mi desarrollo, ¿sí? Conscientivo, no solo por una cuestión de liberar el estrés y conectar con la naturaleza, sino que son un factor clave en el desarrollo personal de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ¿qué te parece si ya arrancamos? No sé si vos querés hacerme una Buenísimo. pregunta o yo arranco el tema. No, no, no. Bueno, los elementales de la naturaleza, que mucha gente lo conoce en cuanto al folclore o desde la Edad Media con nombres como hadas, gnomos, salamandras, sin ir más lejos, Paracelso, que era un médico, botánico, alquimista, astrólogo, muy importante en todos estos temas. Eh, Él mismo lo llamaba silvestres, ¿no? Y bueno, siempre a lo largo de nuestra historia se han ido reflejando en el folclore, eh, hasta en películas, ¿no? Por eso es que lo tenemos Sí, por ahí a un sí. nivel fantasioso el tema. Pero detrás de eso hay fundamentos, hay una verdad y tiene que ver con nosotros. Entonces, los elementales, para que nosotros nos hagamos idea, vieron que la publicidad con la que difundimos este tema decía las plantas y sus elementales, ¿sí? Porque generalmente los asociamos más al mundo de las plantas, pero en realidad vamos a hablar al comienzo de los elementales en amplio espectro, porque los elementales no se limitan a las plantas, ¿no? Ujú. ¿Qué son los elementales? Los elementales son el alma, la conciencia, ¿sí? Que habita cada elemento de la naturaleza. La palabra elementales viene justamente de elementos. Cuando Ujú. nosotros hablamos de elementos, que ya vamos a ir a las plantas, a los minerales, ya vamos a ir a esa parte. Primero me gustaría que hagamos una digestión de estos conceptos. Ujú. Cuando nosotros decimos elementales, estamos hablando de una conciencia que habita un elemento. Habita, dirige e impacta, modifica ese elemento, lo hace actuar. Entonces, ¿qué elementos nosotros conocemos que son de la naturaleza? Ustedes La vayan tierra, escribiendo, ajá. contactando. Ahí van contando, La la tierra, tierra, el agua, el aire y el fuego.
y el éter. Perfecto. Y en Me realidad, no sé equivoqué. si ustedes... Muy bien, aprobada. Aprobado. Te tengo a vos porque, claro, es muy raro esto de la virtualidad todavía. No es muy raro y es muy Claro, raro. Es como que no tenés a nadie enfrente en realidad. Y a mí me gusta claro, charlotear. claro, charlemos. Este, así que te voy a tener a vos, Juli. Y a todos los Claro. comentarios. Bueno, ahí los están escribiendo todos, Ujú. totalmente. Esos elementos, que no sé si ustedes vieron los vivos de aromaterapia, hemos tocado un poco el tema de qué son los elementos. Cuando uno dice, ¿qué es la naturaleza? Porque uno se imagina a la naturaleza como árboles, ríos. Se escuchan los ruidos de la calle, ¿no? Sí, un poquito, sí, pero no importa. Pero se escucha bien, bien. Árboles, ríos, ahí voy a responder lo del éter. Animales, el césped, uno se imagina eso como naturaleza. Pero esas son las creaciones de la naturaleza. Son naturaleza, por supuesto que son naturaleza, pero son Ujú. la manifestación de la naturaleza. Pero en realidad la naturaleza va inclusive más allá de esa parte física que vemos y tiene que ver con los elementos que la conforman, que son los que en una alquimia, en perfecta alquimia, van creando las distintas manifestaciones de la naturaleza, tal como el reino vegetal, el reino mineral, el reino animal, el reino humano, ¿sí? Entonces, esos 5 elementos que tienen su conciencia, su principio espiritual, ¿sí? Que son el sostén de ese elemento, porque el elemento es algo material, ¿no? Ujú. Yo puedo encender un fósforo o un encendedor y yo veo el fuego, Tal cual. pero no estoy viendo el principio elemental, el principio anímico, espiritual, conscientivo, que dirige el poder de ese fuego, la manifestación de ese fuego. Entonces, primero para entender a los elementales hay que entender los elementos, ¿no? Ujú. Porque no es cuestión de hablar de cómo son las hadas y cómo son los gnomos, sino entender de dónde vienen, en qué se relacionan con nosotros y cómo podemos aprovechar ese connubio con la naturaleza, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, ahí vamos a ir al éter. Digamos que el éter es el elemento más espiritualizado, por decirlo de alguna manera, para que sea de común entendimiento, porque en realidad todos los elementos son espirituales. Pero hay elementos que son más densos que otros, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poquito cada uno, ¿sí? Vamos a dejar el Buenísimo. éter, digamos que los 4 elementos, fuego, tierra, agua, aire, devienen de vibraciones del éter. El éter es esa energía, ¿sí? Esa energía, podríamos decirlo de una manera para que se entienda, ese magnetismo que contiene todo cuanto existe. ¿Vieron en el espacio? Eso que nosotros vemos Ujú. como espacio negro, pero que en realidad es lo que contiene a los planetas, a los sistemas. Ese magnetismo, esa energía etérica que es la que sostiene, eh, eso es el éter. El éter, vibrando intensamente y desdoblándose cada vez en planos menos sutiles, o sea, justamente más materiales, es que va formando lo que son los 4 elementos de la naturaleza, porque en realidad lo que más conocemos son los elementos fuego, tierra Ajá. o aire. El éter uno no lo percibe. Yo puedo tocar la tierra, puedo sentir el aire, puedo tomar el agua, ¿no? Puedo prender una fogata y acercarme a la energía del fuego, ¿sí? Y todos esos elementos que se encuentran fuera, que los vemos fuera, como decía Hermes Trismegisto, ¿sí? Como decía Hermes Trismegisto en el Kybalión, como es afuera, es adentro y como es Ujú. arriba, es abajo, ¿no? Porque nosotros, y ustedes ya lo saben, somos un microcosmos, entonces esos elementos que nosotros vemos afuera también están representados en nosotros y ya vamos a ver justamente que ese puente también son los elementales, que también como hay elementales externos, nosotros tenemos nuestros propios elementales atómicos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos elementos tienen características, ¿sí? Características cada uno que le dan cualidades físicas, energéticas, y le dan una cierta manifestación a los organismos, ¿sí? Un organismo Ujú. animal, una planta, una característica, una planta, una tendencia a un ser humano, ¿sí? Hay personas que naturalmente, todos contenemos todos los elementos, ¿no? O
sea, todos Sí. estamos formados por todos los elementos, pero no todos tenemos la misma intensidad de cada elemento o la misma proporción de cada elemento. Hay personas que tienen naturalmente mayor tendencia de elemento fuego, otras que tienen más aire, otras que y se manifiestan en cualidades, características psicológicas, emocionales, Ujú. físicas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿te parece, Juli? Desmenuzar breve un poco el tema de los elementos y cómo se manifiestan en nosotros, para saber después también cómo podemos trabajar con los elementales para equilibrar esos elementos. Buenísimo, porque primero tenemos que conocer los elementos que nosotros tenemos para poder conscientivamente utilizarlos, ¿no? Y así conectarnos con lo Total, demás, con lo de afuera, primero adentro y después afuera. totalmente. O sea, es imposible conectar con algo de afuera. A veces, a ver, a veces lo que está afuera, digo afuera entre comillas, Sí, porque, a ver, es un poco subjetivo el afuera y el adentro, ¿no? En términos espirituales, es un poco subjetivo. Y en realidad, las dos podemos estar viendo algo afuera y ver algo diferente. Porque muchas claro. veces lo que vemos está conectado con nuestro interior, con nuestra perspectiva, nuestra interpretación de lo que vemos, y es una proyección muchas veces nuestra. Entonces, no significa que el objeto externo no exista, pero lo que nosotros muchas veces percibimos como objeto externo está teñido de nuestra percepción, ¿no? Tal cual, así es. Entonces, hablando de los elementos, nosotros tenemos el elemento, vamos a dejar a lo último el fuego, ¿no? Ahí voy viendo algunas preguntitas, bueno. Ajá, Ahora adelante. vamos a ir, yo voy avanzando y después vamos a pasar a las preguntas, así yo no les corto mucho el tema. El elemento aire. El elemento aire es un elemento totalmente dinámico, ¿sí? Un Ujú. elemento sutil, totalmente sutil. No es como la tierra, que es denso, que es pesado, que es húmedo. No, es un elemento seco, sutil, que tiene movimiento y que en nosotros está asociado a también todo lo que tiene que ver con movimiento, ya sea fisiológico, ¿sí? El movimiento del sistema nervioso, el movimiento Ujú. del peristaltismo de los intestinos, todo lo que se genera movimiento, el aire que hay dentro de nosotros, en los pulmones, ¿sí? El aire que puede haber en el intestino, y también a nivel psicológico con el movimiento de pensamientos, nuestra parte aire, nuestra parte mental, ¿sí? Nuestra parte más mercurial. Todo eso tiene que ver con el elemento aire. Sí, Cuando una persona, porque todos los elementos tienen su polo positivo y su polo negativo, digamos que depende del instrumento que canaliza esa energía, puede manifestarse más una parte, un aspecto positivo o un aspecto negativo. Digamos que una persona que no está trabajando en su despertar de la conciencia o no está haciendo un trabajo interior con herramientas que le permitan conectar con su Dios interior, armonizarse, despertar, trabajar su psicología, va a estar propensa a manifestar muchas más veces el aspecto negativo de un elemento. negativo. Por eso la gente cuando ve los signos, que los signos zodiacales están Ujú. regidos tienen su elemento característico, siempre vemos los defectos de cada signo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque somos muy predispuestos a manifestar eso cuando no estamos haciendo un trabajo interior o cuando no tenemos herramientas para poder equilibrar eso. Entonces, digamos que el elemento aire en un aspecto negativo nos moviliza demasiado, es esa parte de batallares mentales, de luchas de Claro, pensamiento, de cabeza. no poder parar de pensar, ¿no? Pero en el aspecto positivo nos da toda la creatividad, la genialidad mental, el vuelo que puede tener una persona, el dinamismo, la lucidez, ¿no? Entonces, bueno, cada, cada elemento tiene su característica. Ujú. La conciencia que anima el aire, la conciencia o el principio elemental que anima el aire, son los silfos y sílfides, ¿sí? Lo que se conoce en el ocultismo medieval como silfos y sílfides, y que al día de hoy los seguimos nombrando de esa manera. Pero los silfos y sílfides los podemos ver
los podemos sentir en un viento, en el aire externo, pero también podemos darnos cuenta cuando nuestros silfos y sílfides no están supeditados a nuestro dominio. Cuando nuestros pensamientos están totalmente desbocados, es que no estamos pudiendo conectar con esa conciencia atómica elemental de nuestro elemento aire, ¿sí? Para justamente equilibrar eso. Es la conciencia la que tiene que dirigir la manifestación de los elementos que tenemos, ¿sí? Y pedir, conectar con nuestros propios silfos y sílfides para que nos ayuden a equilibrar nuestro plano mental, eliminar el batallar de pensamientos, y bueno, voy de a poquito tirando cositas, ¿sí? Porque ya después vamos a hablar de las plantas. Entonces, después pasamos a lo que es el elemento, el elemento, dije aire, tierra, vamos a ir al tierra. El elemento tierra es un elemento pesado, es un elemento más denso, ¿no? Es un elemento más rígido, no es dinámico, ¿sí? Ujú. Y en nosotros está simbolizado por el esqueleto, ¿sí? Lo que a nosotros nos da sostén, ¿sí? Porque sobre la tierra nos paramos, ¿no? Y en este cuerpo se sostiene por sus tejidos, por su musculatura, por su esqueleto. Todo eso, claro, los minerales, acá me dice mi marido, que está acá del otro lado, todo eso es lo que a nosotros nos configura nuestro elemento tierra. Pero también nos da características o tendencias emocionales y psicológicas. En un aspecto positivo nos da totalmente la capacidad de seguridad, de echar raíz, de sostener a largo plazo cosas, ¿sí? De armar buenas bases, pero también nos puede aportar todo lo negativo si uno no está Y lo en posesión de negativo. su conciencia, ¿Y lo negativo ¿no? qué sería? Porque viste que nosotros hablamos mucho en la gnosis sobre el ego, sobre los Ujú. defectos. Nuestros defectos utilizan esas creaciones que nosotros hemos hecho, todos esos agregados psicológicos, egos, defectos, utilizan nuestras energías y nuestros elementos para manifestarse, porque los desestabilizan, los desequilibran. Entonces, justamente, por ejemplo, en un ataque de ira, ese defecto tiene totalmente en movimiento el fuego, porque en un ataque de ira hay fuego. Tal cual. Entonces, ya vamos a ir, ya vamos ahí. Ahí nuestras salamandras interiores están totalmente revoloteadas. Entonces, bueno, estaba en el aire, no, en la tierra. En la tierra. ¿Y en lo negativo de la tierra? Lo negativo ¿Qué de la sería? Tierra tiene que ver con la inercia, con la pereza, con la gula, con la complacencia y la condescendencia, todo eso que nosotros si queremos hacer un cambio, necesitamos justamente trabajar a full, porque es imposible sentarse a hacer una práctica si tenemos pereza o no. Claro. O sea, digamos que la pereza es prácticamente uno de los peores impedimentos, porque nos da pereza ir caminando al río, nos da pereza hacer una práctica, nos da La pereza hacer una respiración. práctica larga. Entonces de golpe queremos meditaciones de 2 minutitos y no asumimos que la meditación es una ciencia que tiene que practicarse cada vez de manera más prolongada. Ujú. Entonces, bueno, el elemento tierra. Vamos al elemento agua. El elemento agua es un elemento fluido, dinámico, húmedo, más denso, menos denso que la tierra, pero más denso que el aire. Y es un elemento que en nosotros se encuentra en todos los fluidos corporales, inclusive en los fluidos sexuales, ¿no? Como es la energía sexual masculina, la lubricación femenina y todos los fluidos que nos configuran, las mucosidades que revisten los órganos, todo eso es elemento agua. El elemento agua a nosotros nos da unidad, ¿sí? Nos da unidad. Y nos da, está relacionado a la parte emocional también, ¿sí? Entonces, nos da una emocionalidad equilibrada, nos da emociones armoniosas, de empatía con otros. Vieron que el agua absorbe, contiene, unifica, nos da esas capacidades, ¿no? Capacidad de adaptación, de Es fluidez, adaptable, tal cual.
Claro, es como que en un río el agua no se detiene ante una roca, el agua encuentra cómo desviarla, no es que dice, ah, no, se me puso adelante esta, hasta que no se mueva yo no avanzo. No, eso nos puede pasar a los humanos con ego, pero Claro. a los elementos no. Entonces, y en el aspecto sensibilidad dicen, muy bien, Sensibilidad, dice Mari. sensibilidad, ¿sí? Capacidad de recepcionar, de contener. Pero también en el aspecto negativo nos puede dar un exceso de emocionalismo. No es que nos da, sino que en desequilibrio por nuestros propios defectos tendemos a vivir el aspecto negativo de ese elemento, que Ujú. tiene que ver con el emocionalismo, que tiene que ver con los desbordes emocionales, con el exceso de llanto. No estoy hablando que llorar esté mal. El problema es cuando por todo lloramos, cuando Claro. todo es un desequilibrio emocional. Estamos hablando de excesos, ¿sí? Ujú. O cuando nos falta sensibilidad, cuando jamás podemos llorar y queremos llorar y no podemos llorar. Que hay Frialdad, ahí y una demás. rigidez, ¿no? Que nos falta soltar, fluir. Entonces, ahí, ahí hay un elemento agua desequilibrado. Algo que no dije es que el elemento aire, dijimos, los elementales son los silfos y sílfides. La Ujú. tierra son lo que conocemos como los gnomos y pigmeos. En la gnosis le decimos los gnomos, pero hay gente que le dice ñomos. Está bien, los ñomos y pigmeos, los gnomos y pigmeos. El agua, lo que conocemos, tiene que ver con las ondinas y nereidas. Los elementales del agua son las ondinas y las nereidas. El agua también tiene que ver con los desequilibrios de índole sexual, ¿sí? El exceso de lascivia. No estoy hablando de un deseo sexual natural y consciente, transformativo, sino que estoy hablando de una cuestión exacerbada, desequilibrada de esa energía sexual que todos contenemos. Y en un aspecto positivo nos da justamente un involucramiento con el aspecto sexual mucho más consciente y transformativo. Pasamos al elemento fuego, ¿sí? Y acá es muy interesante este elemento, porque no sé si ustedes se dan cuenta que el elemento fuego es el único capaz de producir calor de todos los otros elementos, ¿no? Ninguno produce calor, todos los demás son elementos fríos. El fuego produce luz, es el único elemento de todos que produce luz. ¿Y qué haríamos sin el fuego? Si justamente la luz surgió con el descubrimiento del fuego. Estamos hablando que todos esos elementos los contenemos. Sí. Ya estamos asociando a partir de dónde generamos luz. Que hay que aprender a utilizar el fuego, ¿no? Entonces, el fuego es el único elemento capaz de transformar, de reducir, destruir y transformar, Regenerar. regenerar. Ujú. ¿Por qué? Porque es un elemento que no se contamina. Si ustedes analizan todos los otros elementos, yo al aire la puedo contaminar, al agua la puedo contaminar, sin ir Ujú. más lejos, lamentablemente el aire y el agua están súper contaminadas, externas e internamente. La tierra la puedo contaminar. Acá me dicen, creo que vos sos fuego. Todos somos todos en realidad, todos Todos tenemos todos tenemos los elementos, todo. Y en pero hay diferentes personas momentos también. a uno que a otro, o sea, manifiestan más un elemento. Está muy bien eso. Y el elemento fuego no se contamina, yo le echo algo encima, lo quema, lo reduce, lo transforma y el fuego sigue impecable. Ujú. El fuego es imposible de corromper y es indestructible. Entonces, es una energía muy fuerte la del fuego, que así como puede limpiar, purificar y construir, también puede quemar, destruir. Por eso en la gnosis, cuando hablamos de alquimia, hablamos de transmutación, hablamos de transformación, hay que aprender que el principio fundamental es el dominio y el desarrollo del elemento fuego. Y el elemento fuego en nuestro cuerpo se manifiesta primero que todo en el impulso sexual.
el fuego sexual, que en culturas ancestrales se le habla inclusive en Oriente como la energía kundalini, ¿no? Ese elemento, el elemento fuego, que en nosotros se encuentra de manera súper poderosa en el aspecto sexual, también lo tenemos en un punto como principio, porque actúa, digamos, de muchas maneras el fuego, en la capacidad de digerir y transformar, ¿no? Por eso la conciencia está tan asociada al fuego también, porque la conciencia es capaz de transformar las cosas. Entonces, fíjense que el elemento fuego, por ejemplo, nosotros en el estómago necesitamos ácidos para digerir los alimentos, y eso es fuego. Para desintegrar. ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un exceso de fuego o mal llevado nuestro fuego, terminamos con acidez, con gastritis, ya sea por malos hábitos alimenticios o porque nos agarramos unos atracones de ira tremendos. Entonces, el elemento fuego también lo necesitamos para digerir a nivel mental. No está relacionado al movimiento y a la creatividad y a los pensamientos, sino a la capacidad de comprensión profunda, porque es la luz, es lo que nos da luz. Una persona muy lúcida es una persona con mucho fuego, ¿no? Entonces, esa persona necesita transformar, porque si yo voy y te digo, Juli, la verdad me caes re mal, sos patética. Yo me río. Es obvio que es una broma, ¿no? No sé. Obvio que es una broma. Pero vos, si vos no estás en posesión de tu conciencia, en ese momento lo primero que vas a sentir es, a esta me la como cruda. ¿Cómo me dijo eso? Claro. Sí. Porque ahí el elemento nos toma el defecto, nos toma el elemento fuego y hace un descontrol con nuestras salamandras. Las salamandras están, ¿no? Y el elemento aire aviva el fuego, por eso es que no hay que darle mucha rosca a los pensamientos. Cuando algo nos molesta no hay que estar pensando en el problema, porque aviva la bronca. Entonces, incendio total. Incendio total. Entonces, ese elemento fuego, que es el elemento transformativo, por eso es tan importante una sexualidad transformadora, una suprasexualidad, una sexualidad que nos lleve a experimentar amplitud, conciencia, manejo correcto de nuestras energías, ¿sí? No estoy hablando de no placer, ni de no disfrute, ni de algo rígido, estoy hablando de conciencia en un acto sexual, que no es el tema de hoy, pero que sí la gnosis lo desarrolla muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, hablando de esto, perdón, se me va un poco el tiempo, pero lo tengo más o menos cronometrado. ¿Vamos bien? Buenísimo. Vamos bien, vamos media hora. Bueno, ¿nos quedarán 10, 15 minutos? Sí, queda, genial, porque tenemos una hora, bien. Así que tranquilo. Genial. Bueno, entonces, ahí me están poniendo los signos, claro. Pero tengan en cuenta que igual, o sea, lo que a mí me gustaría decirles, para hacer un pequeño resumen en cuanto a la astrología, que todos me ponen los signos, nosotros tenemos tendencias, porque cuando nacemos, el mapa celeste que estaba impreso en ese momento configura una serie de tendencias en las personas. Sí. Pero ese mapa, nosotros no somos el signo. Nosotros venimos a transitar una experiencia bajo influencias determinadas de ese signo, como también de toda la otra configuración del mapa, el ascendente, esto, aquello, pero que tiene que ver con el aprendizaje que tenemos que hacer en esta existencia, porque en cada existencia nacemos de un signo diferente según lo que tengamos que ir avanzando y aprendiendo. Por ende, no hay que identificarse tanto con el signo, sino que hay que aprovechar lo que se puede aprovechar de esas influencias y justamente hacer el aprendizaje de lo que hay que aprender y desintegrar lo que hay que desintegrar de ese signo. Porque cuando la persona empieza a eliminar el ego, a desintegrar su falsa personalidad, la falsa percepción de quién soy, bueno, un montón de cosas que hoy no es el tema, digamos que la carta va quedando vieja, porque la carta es una experiencia que la vida nos imprime para aprender, o sea, la carta natal. Por eso es que hoy no voy a hablar de los signos, pero desde la visión gnóstica nosotros no estamos, digamos que
La conciencia trasciende la carta natal. Pero vamos a hablar de eso seguramente en algunos otros momentos, no hoy. Seguro, sí, sí. Entonces, pero bueno, sí tenemos esas influencias como energías disponibles, ¿no? Bueno, entonces, las salamandras del fuego son nuestros elementales del fuego internos. Ahora yo prendo un fósforo y ahí ese fuego que yo veo en la parte etérica, ¿sí? El plano etérico, el plano energético que yo no veo con los sentidos físicos, porque con lo físico veo lo físico, con los sentidos físicos veo el plano físico. Para ver planos más sutiles tengo que desarrollar los sentidos más sutiles, que eso se desarrollan a través de prácticas específicas y a través de una metodología justamente para eso, que tiene que ver con vocalizaciones, trabajos con la energía, etcétera, 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 meditaciones. Que se Y lo que ven todos después, los cursos. que todo eso se enseña, claro, en los primeros, segundos niveles y eternamente. Entonces, ¿en dónde estaba? Que ya me perdí. Había dicho entonces... Bien. Las salamandras están dentro nuestro. Las salamandras. Lo que yo no veo son las salamandras, que es el principio espiritual consciente que anima. Ahora, esos elementos también conforman las plantas, los animales, los minerales. Por eso es que hay plantas que son del elemento fuego. Hay plantas que están regidas por el elemento agua. Hay plantas que están regidas por el elemento aire. Y eso se ve en sus características físicas, en las propiedades de la planta, en los colores de la planta, en la energía de la planta. Entonces, una planta con, vamos a suponer, un árbol que está regido por el elemento agua, ¿sí? Va a contener como elemental un elemental de agua, con la apariencia, con las características propias igual de ese árbol, porque no son todos iguales. ¿Se entiende? Se entiende, clarísimo. Para nosotros aprender a trabajar con los elementales de la naturaleza, que ahora vamos a ir a esa última parte, les quiero decir algo. Según la visión, no es porque yo se los quiera decir inventado por mí, basándome en los fundamentos que venimos estudiando, gnósticos, ¿no? Y ancestrales, porque esto es común a muchas culturas. No sé si ustedes escucharon hablar de el hombre, el rey de la naturaleza, ese concepto de que para muchos ya es antiguo, como decir, ay, eso del hombre, el rey de la naturaleza, pero eso estaba basado en una verdad. Nosotros hoy en día estamos en una escala evolutiva, digamos, porque el reino humano es el reino más complejo, el organismo humano es la escala evolutiva más alta, pese a que nos comportamos como si fuéramos muchas veces más involutivos que cualquier otro ser. Pero digamos que estamos en la escala de la naturaleza más evolutiva. Justamente somos quienes tenemos la razón, muchas veces mal empleada, porque no está sujeta a la conciencia, pero tenemos disponible el uso de la razón. Lo que es el ser rey de la naturaleza tenía que ver no con el haber llegado al reino humano. No es que el reino humano, a ver, ¿cómo lo puedo hacer sencillo? El rey de la naturaleza es aquel que domina su naturaleza, y por ende puede mandar, puede integrarse, puede ordenar la naturaleza externa. Con los otros. Con los otros. O sea, puede inclusive trabajar con un elemental de la naturaleza para la sanación de algo. O sea, quien maneja sus elementos y va adquiriendo maestría y dominio sobre sus elementos, va pudiendo a la par manifestar eso exteriormente y manejarlo exteriormente. Digamos que el rey de la naturaleza es un ser humano integral. Por eso muchas veces van a encontrar que en algunos libros del gnosticismo se nos dice de una manera que a mucha gente le ofende y dice, pero ¿por qué nos dicen humanoides? Humanoides es una forma de decir humano a medio desarrollar, porque somos un proceso que tenemos que llevar un proceso de desarrollo, en donde nos tenemos que realizar como seres humanos. Tenemos que alcanzar la nota
la nota vibratoria correspondiente al reino humano, y eso tiene que ver con el dominio de nuestros elementos, con la conquista de nuestros elementos. No sé si ustedes vieron, no sé si Juli vos lo viste, la estrella microcósmica o el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que era el Ajá, hombre, sí. y yo acá estoy estirando los brazos, pero no se ve. Ok. Es el hombre con los Se lo brazos ven estirados se lo ven en varios forma. flyers también, ajá, que los pusimos en varios flyers también de cursos de autoconocimiento también está, pero es muy conocido. Es muy conocido y justamente está relacionada con la estrella de cinco puntas, donde la punta debe ir hacia arriba, no invertida, que está hablando, que corresponde con la cabeza, ¿no? Está hablando de un ser humano realizado, hecho y derecho, donde el espíritu domina la materia, ¿no? Y es que en este proceso espiritual nosotros vamos a la conquista de nuestros elementos. Entonces, habiendo hablado esto, ¿de qué nos sirve entender lo de los elementales? Primero, porque aprendiendo a trabajar con los elementales, vamos conectando con la conciencia de esos elementos que nos habitan para ayudarnos a ordenar esas energías y ponerlas a nuestro servicio. No nosotros estar al servicio de la ira, al servicio de la envidia, al servicio de un La montón de cosas que se nos pereza. manifiestan. Y otra, para poder interactuar con la naturaleza en niveles cada vez más profundos, no solo para beneficio de otros, sino para avanzar aún más rápido en nuestro trabajo, porque son un complemento, son realmente los hermanos elementales, como les decimos, son realmente esos hermanos que todos quisiéramos tener. A ver, yo tengo una hermana que amo, ¿no? Estoy hablando de esos hermanos amorosos que siempre van a estar impulsándonos a un desarrollo. Un elemental de una planta es el alma de esa planta. Esa esencia que va haciendo su viaje desde el reino mineral al reino vegetal, al reino animal, para llegar algún momento al reino humano, es la que va recapitulando esa esencia, va recapitulando y va aprendiendo la ciencia de cada reino. Cuando se encuentra en el reino vegetal, va aprendiendo la ciencia de esos, o de esas especies vegetales que le toca habitar. Ujú. Y justamente, que muchas personas le da pena cuando ponen una ruda y la ruda se seca, no, se me murió la ruda, pero ahí la ruda estaba brindando un súper servicio, estaba aparte haciendo un aprendizaje de la ciencia que rige su cuerpo, porque su ciencia es la de servir para la naturaleza, para el entorno, para el reino humano, porque todos los reinos sirven a los demás. Somos nosotros los únicos egoístas que hemos dejado de trabajar en conjunto con la naturaleza y trabajamos por nuestros propios intereses. Pero todos trabajan para asistir a la creación. Entonces, la ruda, que a todos les da pena cuando se seca, uno tiene que estar agradecido con esa ruda, porque esa ruda nos ayudó a limpiar seguramente un espacio que estaba muy denso, o quién sabe qué había ahí, que se seca la rudita. Y ahí es un sacrificio que hace ese elemental para proteger el entorno, porque aparte en ese sacrificio está aprendiendo su ciencia. Es como que un árbol que da naranjas, pero nadie come sus naranjas. No, las plantas están esperando que nos integremos con ellas, que aprendamos a usarlas, que les permitamos a ellas crecer aún más Claro, en la práctica con los otros reinos. tal cual. Tal cual. Entonces, bueno, es muy importante para aprender a integrarse con los elementales de las plantas, de los minerales y de otros reinos, saber que tenemos que aprender a manejar nuestros elementos, porque una persona muy iracunda jamás va a poder manejar o integrarse con plantas de elemento fuego o con el elemento fuego propiamente dicho, porque los elementales no le obedecen, no lo reconocen como un ser consciente. Dicen, este me viene a hablar ahí con A mí, todas las claro, salamandras alteradas, me viene a decir que quiere que yo claro. haga tal cosa. Pero a medida que vamos trabajando nuestros elementos,
también trabajar los elementales de las plantas empieza a manifestar los resultados. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo trabajo los elementales de las plantas? ¿Qué sucede Acá con un hay una arbolito pregunta de de limón. que no se Que no- desarrolla bien y casi a morir? ¿No quiere cumplir con su naturaleza? No, a veces también nosotros tenemos que saber qué necesita ese suelo, qué planta puede, porque son seres vivos. Tal cual. Muchas veces compiten en un aspecto no egoico, compiten por los nutrientes. Hay plantas que no pegan juntas, que no se ponen Ujú. juntas. Entonces La muchas veces una tierra, planta. el lugar, muchas veces el lugar, el mover la tierra, bueno, hay gente que viste que también les habla, ¿no? Hay mucha gente que les habla a las plantas. A mí me ha pasado, ¿no? Particularmente con unas frambuesas que nunca crecían y yo soy fanática de las frambuesas y no crecía, la plantita no sacaba nada, nada, y bueno, le voy a empezar a hablar, la voy a empezar a regar, porque no le daba mucha bolilla. Mi Entonces, amor, empezás y sacó unas frambuesas hermosas y es tan lindo también recibir ese fruto ahí recién cosechado y darle amor, como vos decís, ¿no? Que es re importante. totalmente. Y eso es una manifestación increíble, es una prueba tremenda de cómo las plantas perciben, porque nosotros sabemos que las plantas tienen conciencia, tienen emoción y perciben nuestro amor, perciben nuestras emociones, nuestra energía vibracional, nos perciben, pero no siempre entienden tal cual lo que nosotros les hablamos. Por eso también en la Gnosis se enseña elementoterapia, que es Ujú. el trabajo de comunicación con esos reinos a través de una de las partes de nuestro ser, ¿sí? Una expresión que tenemos de nuestro ser que se conoce como intercesor elemental. Hoy Ujú. no me voy a extender en eso, se enseña profundamente en los cursos, pero nuestro ser, así como tiene su parte femenina, su parte masculina, diosa madre, dios padre, aspectos varios, ¿sí? Que tienen que ver con nuestro espíritu. O sea, el ser digamos, ¿cómo decir yo qué es el ser? Pero digamos, para que se pueda entender, es nuestra verdadera identidad espiritual, nuestro espíritu, pero que no lo podemos imaginar antropomórficamente como una persona que es única. Se manifiesta de múltiples maneras, con muchas funcionalidades o expresiones en nosotros, y una de ellas es el conocimiento elemental, esa parte de nuestro espíritu que se sabe comunicar con el alma de las plantas, de los minerales, que es el intercesor elemental. Y justamente el intercesor elemental es esa parte que nosotros hemos desarrollado en el paso por los reinos, porque nosotros ahora estamos en el reino humano, pero hemos pasado por experiencias minerales, vegetales, animales, hasta llegar a nuestra experiencia humana, ¿no? Y hemos pasado por ese aprendizaje y lo tenemos a ese aprendizaje entonces. Pero está contenido en la conciencia. Si la conciencia no despierta, hay muchas cosas que las podemos leer en un libro y tenerlos a nivel intelectual, pero todo ese conocimiento está en nuestra memoria ancestral, en nuestro espíritu. Entonces, no es, hay muchas cosas para aprender de elementoterapia. Ya tengo ganas de hablar de Sí, 8000 cosas, pero hoy no mientras nos da el estamos nosotros tiempo. vivos. Lo lindo es que con esto se abre un panorama en el que ustedes pueden empezar a indagar, investigar, replantearse un montón de cosas. Y algo muy importante, yo vamos a suponer quiero trabajar con la manzanilla, ¿sí? La manzanilla es una planta fría, es una planta descongestiva, calmante, bactericida, antimicrobial. Bueno, yo tengo que saber que si yo trabajo con el cuerpo físico de esa manzanilla, que son sus florcitas, en esas florcitas hay principios activos, o sea, hay componentes que le dan las propiedades a esa planta. Por ende, si yo me tomo un té de manzanilla, lo más probable es que logre efectos relacionados a sus principios activos. Ujú. ¿Por qué? Porque la materia cura la materia. Pero cuando yo quiero trabajar en otros aspectos con la planta, porque podemos trabajar un nivel energético también, donde yo puedo quemar manzanilla, y en un sahumador, o puedo usar el aceite esencial que hablábamos en el curso de aromaterapia, que es la parte más energética de la planta. Paracelso le decía el fuego, el elemento fuego de la planta.
el aceite esencial, la quinta esencia, le decía. En realidad sería más el elemento éter, pero también se lo conoce como fuego esencial, porque tiene que ver con es la energía sexual prácticamente de la poderosa creadora de la planta. Entonces, nosotros quemamos un aceite esencial en un sahumador, prendemos o quemamos unas manzanillas, y seguro esa parte vital de la planta, que está conectada al cuerpo físico, porque el cuerpo físico y el cuerpo vital van juntos, están unidos. Cuando una persona muere, ¿qué pasa? Ese cuerpo vital se va desintegrando. Y la persona cuando muere está fría, no la anima ninguna energía, pero a medida que se va desintegrando esa energía, ese cuerpo vital, todavía hay manifestaciones. Hay personas que han descubierto que en algunos cadáveres seguía creciendo las uñas, el cabello, porque el cuerpo físico está relacionado al cuerpo vital, entonces van juntitos. Entonces, si yo trabajo con la materia, también no significa que no esté trabajando con la parte vital o energética de la planta. Pero la elementoterapia es trabajar con la conciencia elemental, que habita esa energía y ese cuerpo. Es a un nivel más espiritual, es a un nivel de comunicación distinta, en la cual se pueden trabajar muchísimas cosas. Muchísimas. Y esa planta tiene muchísimo más efecto de lo que tendría a ser un té de manzanilla normal. Totalmente. Yo, por ejemplo, si estoy con penas morales o con tendencias depresivas o con muchas tristezas de distinta índole y hasta espirituales, uno puede agarrar la rosa, los pétalos de rosa. Lo ideal sería aprender a trabajar con el rosal vivo. Pero cuando no tenemos esa posibilidad, se puede trabajar con la planta seca porque se puede invocar a su elemental a través de nuestro intercesor elemental, conectándonos con nuestro ser interno, en comunicación consciente. Todo eso es una ciencia. En los cursos se enseña cómo hacer las prácticas de elementoterapia. Yo ahora no es que me voy a poner acá a hablar de mucho más de eso, pero hay que saber que lo que cura realmente de la planta, lo que cura de la planta, es el principio anímico y espiritual que la habita, es su conciencia elemental, ¿no? Entonces, aprender a trabajar con los elementales nos permite realmente sanar a niveles mucho más profundos, hasta colaborarnos en los aspectos de eliminación de aspectos del ego. En muchos, se puede hasta trabajar en la sanación con otros, ¿sí? Pero, o sea, pedir por una persona. Ojo, no estoy hablando con aspectos de montarse un negocio con la elementoterapia. No, son ciencias muy sagradas que no son para ser adulteradas, profanadas, vistas desde un aspecto económico. O mal usadas. Son ciencias que tienen que servir al perfecto desarrollo humano. Y eso, bueno, por supuesto, para tiene muchos protección beneficios. también. Hay muchas plantas para la protección, por ejemplo, ¿no? De la Como casa. por ejemplo la aloe vera, el fique, la ruda. Uno puede tener una ruda en la puerta de su casa, pero si uno encima le hace el trabajo elemental, al elemental, uno puede poner a ese elemental a trabajar día y noche protegiendo esa casa de una manera mucho más presente e intensa, porque está trabajando con su hermano, que es un humano. Se está integrando con otro reino, pero tiene que haber un humano capaz de comunicarse con esa ruda. Y la ruda es una planta de fuego, y justamente sana muchas veces cosas del hígado. Vieron que en el hígado también está relacionado, inclusive en la medicina china, a la ira, y tiene que ver con el elemento fuego. Entonces, la ruda justamente no es para tomarla de cualquier manera, ojo, ¿no? Ojo que la ruda puede tener efectos secundarios. Hay que saber usar la ruda, no estoy diciendo que la consuman. Quien la sabe usar es una cosa. Por ejemplo, acá Si no también hace preguntaban también de cómo tomar cipresa adecuadamente, porque por ahí hay cosas que uno no cree que tiene que tomar un té de todo, y es peligroso, algunas plantas no son tóxicas, entonces no se pueden tampoco consumir.
Hay plantas que se les puede hacer una infusión, hay plantas que es mejor tomarlas en tintura madre, hay plantas que se Más. pueden usar en cataplasmas, Ujú. que se puede usar en pomadas y en cuestiones cosméticas de uso tópico, que se puede usar a modo de aceite esencial, aromático, o simplemente cuando hay una planta que es muy tóxica, a veces se la puede trabajar solamente pidiéndole al elemental que se interne en nuestro órgano enfermo. Pero todo eso requiere una Ujú. práctica, un estudio que hoy no lo podemos desarrollar, que está en los cursos, que son gratuitos, porque es un conocimiento libre, pero para que ustedes sepan hasta dónde llega el alcance de la elementoterapia y la importancia de nosotros no solo integrarnos con los elementos de afuera, sino que la clave está en el dominio de nuestros elementos, Tal cual. Con ¿no? eso nos tenemos que Ahora, quedar. Tal cual. tampoco vamos a esperar a tener eliminada la ira para nosotros conectar Para con una cerrar. planta. Es un proceso en conjunto. La naturaleza externa va respondiendo a nuestro trabajo interno y nos van ayudando porque ven un involucramiento consciente. Exactamente, claro. Buenísimo. Es tan interesante y es tan importante el hecho de seguir estudiándolo, ¿no? Como vos decís, los cursos que se están dando, que ahora, por ejemplo, hay uno que se está dando y que todavía pueden ingresar, que está el enlace en el perfil, y está buenísimo que se empiece desde cero porque ahí uno va realmente empezando a conocerse uno mismo para después adentrarse a lo demás, que va a ser mucho más efectivo, como vos decís, la importancia esta de empezar a nosotros dominar nuestra propia naturaleza. Claro, porque aparte tiene, o sea, hay muchas áreas que hoy no estamos tocando, como por ejemplo Ujú. el reino débico, los devas, que son los seres espirituales, los maestros espirituales que dirigen la evolución de esos elementales de la naturaleza, y que también hay que aprender a trabajar con ellos, porque es una forma de conectar también con el elemental, pidiéndole al deva de un río, o al deva que rige el elemento que queremos trabajar en nosotros. Si yo quiero trabajar, estoy con muchas cuestiones de ira, sé que tengo que trabajar con mi intercesor elemental, con los devas del elemento fuego para que me ayuden a comunicarme con mis salamandras, a que a equilibrar eso, a desintegrar la ira, a transformar esa energía para poder realmente extraer esa conciencia Acá de eso que preguntan, está ahí. acá preguntan cómo se, yo ya está yendo el tiempo, pero bueno, todavía seguimos. Hasta que digan 30 segundos, seguimos. ¿Cómo se hace la petición al elemental? Preguntan. Oh, bueno, es que en realidad eso se enseña en los cursos y se puede vulgarizar mucho en un video, pero Ujú. si bien, a ver, hay una fórmula o una forma protocolar, metodológica de hacerlo, no hay nada rígido porque cuando la conciencia está presente no necesita de formas, ni de guiones, ni de textos. Al comienzo nos sirven para tener idea de lo que tenemos que hacer, pero después se va volviendo Ujú. intuitivo, natural y consciente, y uno simplemente le pide, yo, qué sé yo, toco la planta, la acaricio, le pido a mi ser que invoque a mi intercesor elemental, que me conecte con mi intercesor elemental, le hablo a esa parte de mí que es esa conciencia elemental, a ese intercesor, que bendiga esta planta, la pueden bendecir como a ustedes les salga. Nosotros tenemos nuestra manera, pero ustedes, con lo que ustedes se sientan, ya sea bendecirlos con unas palabras suyas, o bendecirla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o como ustedes lo sientan, hacerle una bendición y que comunique nuestros pedidos a ese elemental de la ruda, que nos escuche, siempre que sea de acuerdo a la ley, ¿sí? En sincronía con la ley, ¿sí? No vamos a andar pidiendo que a otro le vaya mal, porque para eso, No, o sea, claro. estamos hablando de trabajo consciente y eso es respetando la ley, las leyes universales de amor, ¿sí? De respeto, de unidad. Entonces uno ahí se comunica con la ruda y le pide que por favor proteja Se, ese hogar, que lo llene de armonía, que elimine cualquier tipo de energía negativa, que aleje personas malintencionadas. se ve mucho eso también en los niños, ¿no? Cómo ellos pueden también dominar eso con los elementales. Es que ellos lo tienen muy natural.
La persona cuando crece va complejizando su mente, racionalizando todo y se va alejando de eso. Pero uno puede hacer todo, puede inclusive a las infusiones que uno haga con plantas, a los preparados naturales, hacerle el trabajo con la naturaleza, con los elementales, para que aparte tenga otra energía y que todo sea para mayor beneficio de quien lo use. Tal cual. Así es. Acá tenemos varias preguntas que te las voy a pasar después, si querés, para que las puedan contestar. Y cualquier pregunta que tengan, también las pueden dejar en el video que queda grabado, que queda guardado acá. Así que, bueno, Caro, se nos va el tiempo, pero muchísimas gracias. Podríamos estar horas, como dicen también ahí. Voló el tiempo y fue genial. Muchas gracias por tu tiempo. Te esperamos la próxima porque es algo para ampliar mucho más. Así Sí, que lo que es podemos buenísimo. hacer es simplemente que me pasen las preguntitas que quedaron sueltas, no se preocupen y las vamos respondiendo en historias o vamos haciendo algo Ajá. de eso. Buenísimo, buenísimo. Igual te esperamos para otro próximo vivo. Ah, será genial. Gracias por invitarme y Sí. gracias a todos No, por gracias a participar. vos. Y gracias a vos, y la verdad que muchas gracias por todo lo que nos dejaste, por todo ese material de aromaterapia, que también los invitamos a todos a que lo vean. Y bueno, qué lindo volver a verte, Carito. Gracias, igualmente digo, Gracias. che. Un beso enorme. Que estés muy bien. Muchísimas Igualmente. gracias por todo. Ahí te mandan muchos mensajes, muchas gracias. Pero hasta que se corte te Queda vamos leyendo lo que grabado, te dice la ¿no? gente. Queda grabado, queda grabado. Ahí te dicen gracias, Caro, Queda grabado, hermoso gente. como siempre. Ya te pueden ir escribiendo. Bueno, hay un montón de saludos acá. Muy Gracias, interesante. gracias a Bueno, yo todos creo por que los casi mensajes todos tan los que lindos. salgamos vamos a ver la naturaleza de otra manera. Así que eso está buenísimo. Y nos Totalmente. dejas Ese un es el- material, antes que termine, porque sigue todavía el vivo, no se cortó. Nos estás dejando un material muy bueno para que lo compartamos el fin de semana. ¿Sí? Nos Ah, mandaste ahí en un videito, así que lo podemos compartir el sábado. Y bueno, ahí nos lo planteo para que lo compartamos y lo vamos a esperar ahí. Muchas gracias buenísimo. y un beso enorme, Carito. Gracias por todo. Beso a Que estés todos y muy gracias por bien. la buena onda. Nos No, por vemos. favor. Un beso.